Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. ¿Qué tenemos hoy día? ¿De qué vamos Bueno, a conversar? hoy día vamos a hablar un poco, queríamos que nos contaras un poco eh, en qué consiste principalmente el proceso de terapia con una persona, con un paciente. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo primero que se empieza por preguntarle al paciente o cosas así? Buena pregunta. Yo creo que la primera parte de una psicoterapia es establecer una relación con la persona. Ujú, Y eso parte en realidad por poder escuchar lo que la persona trae como su dolencia principal o su malestar o lo que le está sucediendo en el momento. ujú, Y como decía al principio, es muy importante establecer la relación terapéutica, que quiere decir, mm, primero, a través de la empatía, ¿no es cierto? Escuchar muy atentamente qué es lo que le sucede a la persona, eh, y luego de eso vendría una etapa de análisis de esa problemática, es ujú. decir, poder vincular esa problemática a cómo le afecta a la persona, por ejemplo, en qué aspecto de su vida le afecta, eh, cómo, digamos, por ejemplo, qué limitaciones le ha generado en su vida el problema que trae. Y en la primera etapa también se hace como una devolución de esa evaluación o de esa comprensión, y en el fondo se le retroalimenta a la persona sobre esa visión, y luego se acuerda como un plan de trabajo Ah. que para mí consiste en algunos objetivos planteados como en base al motivo de la consulta, ¿ya? Entiendo. O sea, para poder aclarar un poco desde el principio, entonces lo primero que tú haces es conocer a la persona, bueno, primero que todo su nombre, su edad, de dónde viene, etcétera. Una vez que se conocen los datos básicos de la persona, se podría como empezar a ver cuál es su problemática, cómo la persona define el problema el que lo trae a la consulta. O sea, y como de qué tipo de problemas estaríamos hablando, así como cuál sería un problema común por el que una persona viene a una consulta, por ejemplo. Yo creo que en general las personas consultan cuando se sienten, por ejemplo, se sienten mal, se sienten incómodas o sienten que no pueden manejar ciertas situaciones, y por lo menos a mí me toca bastante trabajo, digamos, bastante consulta por temas de ansiedad, ¿ya? Ya. Eh, y la ansiedad es una vivencia, ¿no es cierto?, básicamente de una incomodidad. Muchas veces las personas consultan cuando ya los niveles de ansiedad se han manifestado ya físicamente, por ejemplo, en la forma de una crisis de pánico, por ejemplo, o la persona se siente todos los días incomodada o con malestar, por ejemplo, para realizar su rutina o sus actividades de la vida cotidiana. Mm. Sí, o sea, para ver si te entiendo bien, entonces la ansiedad sería cuando la persona deja que como que el nerviosismo, como ¿cómo se podría decir así? Como la tensión de su estrés de la vida, como que ya se toma en su vida en el fondo y como que la persona ya no puede funcionar de manera normal y deja que esto le afecte en el día a día, o sea, como que ya O sea, no es que no la puede. persona deje que le afecte, sino que las personas llegan a ese estado nomás, porque en general todos queremos en realidad manejar nuestras cosas por nosotros mismos. En general, yo creo que cuando uno llega a consultar es cuando ya está en un estado en que siente que no puede seguir avanzando, y que Mm, está tan a lo mejor limitado por lo que le está sucediendo, que empieza a sentir que no puede funcionar diariamente con lo que le está pasando. mm, Y muchas veces las personas consultan cuando ya han tenido, por ejemplo, una crisis asociada a este cuadro. mm. Sí, interesante lo que habla. Te iba a preguntar así como,
principalmente como en qué cosas se podría, qué cosas prácticas de la vida se podría manifestar la ansiedad en una persona, como por ejemplo el no poder hablar en público o el estresarse mucho para hacer un trabajo en la universidad o del trabajo laboral. O sea, en realidad la ansiedad se manifiesta de muchas maneras. Una de las formas con las que yo más trabajo es lo que se llama ansiedad social, que tiene que ver con una forma que las personas en el fondo adquieren de, en términos más conceptuales, una forma de interpretar la realidad en la que la persona siente, por ejemplo, que está de alguna manera convencido de que las demás personas piensan negativamente de ella. ¿Ya? Por ejemplo, es alguien que sale a la calle y siente que todos lo están mirando, o siente que las personas que la miran, por ejemplo, la miran con ojos de desaprobación. ¿Ya? Y en general tiene mucho más que ver esa problemática con una interpretación, con un aprendizaje de una interpretación de la realidad en que la persona está convencida, muy así como más inconscientemente, de que las demás personas saben lo que, o pueden descubrir lo que siente o lo que le pasa. Y eso está relacionado a una como percepción de sí mismo disminuida. En el fondo, si yo pienso que me siento inferior a los demás, ¿ya? Me siento inferior a los demás en general, me puedo sentir inferior con todas las personas. Si yo me siento de esa manera todo el tiempo con respecto a mí mismo, mi interacción con los demás también va a estar basada en esa percepción. Por lo tanto, cada situación social o de encuentro con personas la voy a interpretar en base a esa vivencia cotidiana, permanente. Entonces, lo que tiende a pasar con las personas en general es que van a empezar a evitar situaciones de encuentro con otros, porque van a evitar las sensaciones de incomodidad consigo mismo. ¿Ya? Y por eso muchas personas, por ejemplo, llegan a evitar todo tipo de situaciones sociales, desde situaciones muy sencillas como, por ejemplo, pedir ayuda en una tienda, ¿no es cierto?, preguntar, no sé, el precio de un producto, o pedir ayuda, o, por supuesto, enfrentan con mucha dificultad o simplemente evitan y no pueden realizar actividades como, por ejemplo, presentar un trabajo en la universidad, o presentar un trabajo, hacer una presentación en el trabajo, por ejemplo, y eso los empieza a limitar mucho. Y con la consiguiente autoevaluación negativa, ¿no es cierto? Si yo voy a disertar, por ejemplo, en una clase y me quedo en blanco, por supuesto que me voy a evaluar muy negativamente después de eso, y va a ser una experiencia traumática. Por lo tanto, mi ansiedad va a ser mayor digamos, a la hora de tener otra de esas situaciones en perspectiva. O sea, para un poco aclarar, a ver si te entendí bien, en el fondo una persona podría hacer que la ansiedad que esa persona siente en el día a día, el nerviosismo, el evaluarse negativamente a uno mismo, podría llegar a afectar su vida de una manera en que ya le impida hacer las cosas de una manera normal. O sea, ya deje que no puede ir a una fiesta, no puede ir a una junta social porque siente todo el tiempo que las personas lo están mirando negativamente, lo están evaluando negativamente. Sí, y en general lo que yo diría es que no es tan consciente. La persona simplemente se siente así. Siente que tiene que evitar una situación social porque le da vergüenza, porque no sabe cómo se va a comportar, cómo se siente incómoda. Por ejemplo, muchas personas se ponen casi como a planificar los temas de los que van a hablar con las demás personas. Es tanta la ansiedad que sienten que tienen que ir preparados para hablar de algo en específico, o simplemente se sienten muy complicados y muy limitados porque dicen, no se me va a ocurrir de qué hablar, no tengo temas de conversación. Y empiezan a autodescribirse como, por ejemplo, soy fome, no tengo tema, no soy una persona interesante. Viene todo un proceso de autoevaluación, que es lo que yo llamo después de eso. O sea, la persona se empieza a evaluar negativamente a sí misma constantemente y como que se empieza a creer un poco en el fondo que es así de negativo, que los demás
que en el fondo las demás personas tienen una opinión colectiva. O sea, yo creo que Sí, también va por ahí la cosa, como el creer que todas las personas tienen la misma opinión, sí, sí. que como que las opiniones de las demás personas son una, o sea, que como que todas las personas sienten o piensan lo mismo. Exactamente, como que hay... Pero no es así, pues, No, obviamente que no, porque en el fondo las personas, o sea, ninguno de nosotros tenemos la posibilidad de leer las mentes de los demás de partida, y tampoco existe la posibilidad de que un grupo humano, así como que si yo entro, por ejemplo, a una clase, ¿no es cierto?, en la universidad, no existe la posibilidad de que ese grupo humano estén pensando todos lo mismo al mismo tiempo. Sobre mí y sobre, que sea, y sobre ti, y exactamente. que sea algo malo. Y que sea algo malo y que sea lo mismo para todas las personas. Entonces, dentro de este cuadro, en el fondo existe como tú lo dijiste, una percepción de que existe un pensamiento colectivo en los demás acerca del mismo, de ella misma, y que en o sea, es una proyección de la visión que tengo de mí mismo. ¿Ya? Si yo me veo a mí misma como disminuida, como inferior, como que tengo menos cualidades, como que no soy capaz, en el fondo voy a proyectar esa idea o ese pensamiento en esta especie de pensamiento colectivo que yo le atribuyo a los demás. O sea, a ver, déjame ver si te entendí bien. O sea, yo en el fondo, voy a ver a las demás personas y voy a pensar de que ellos piensan algo de mí, pero en el fondo lo que yo estoy viendo en sus ojos de las demás personas es lo que yo pienso de mí mismo. Sí. ¿O no? Sí. Es algo así, es como eso, ¿no? Sí. Es como en el fondo como reflejar lo que yo pienso de mí mismo en los demás. En los demás, O ni siquiera es como lo que yo pienso de mí mismo, sino que es como lo que a mí no me gustaría pensar de mí mismo. Lo que yo siento que soy. Lo que yo siento que soy. Lo que yo creo que soy. O lo que me invento que soy, porque no necesariamente... O sea, no es que te inventes que soy, es como lo que la persona simplemente aprende a sentir de sí mismo. Se me fue la onda lo que te iba a decir, pero cuéntame nomás, si esto es una conversación interesante. Eso que una vez leí que tú escribiste algo así como una especie de escenario imaginario que uno se inventa. Sí. O sea, lo que pasa es que el escenario imaginario es una característica del pensamiento abstracto y que es necesario, ¿no es cierto?, que en la adolescencia, por ejemplo, se produce todo un desarrollo neurológico muy importante que implica que en el fondo permite al ser humano desarrollar el pensamiento abstracto. ¿Ya? El pensamiento abstracto es lo que yo puedo crear en mi mente sin tener, la evidencia concreta. Me explico. El pensamiento de los niños es un pensamiento que se dice que es concreto, que está sujeto a la realidad inmediata que ellos empiezan a conocer. No existe así como un más allá, salvo en la etapa, por ejemplo, entre los 3 y los 7, 8 años, en que el niño ya empieza de alguna manera a descubrir la fantasía, ¿ya? Las cosas irreales. Por eso en esa etapa es muy fácil, por ejemplo, adquirir los miedos, porque los niños, si por ejemplo se imaginan que existe un monstruo dentro de su closet y lo creen, porque no tienen la capacidad para distinguir entre realidad y ficción todavía. En cambio, en la etapa de la adolescencia, ya, digamos, el desarrollo neurológico permite tener un desarrollo del pensamiento abstracto, que es es todo lo que uno construye con la mente fuera de lo concreto. El mundo de las ideas, por ejemplo, del análisis del mundo, de las relaciones humanas. O sea, el pensamiento abstracto permite un salto cualitativo importantísimo en el desarrollo del pensamiento, ¿ya? Entonces, en la etapa de la adolescencia, también, en el fondo, este desarrollo permite que la persona tome conciencia, de alguna manera, del impacto de su imagen social. Ya empieza a tener importancia lo que piensan otros de mí. Claro. ¿Ya? Y por eso, por ejemplo, en la adolescencia es tan importante la interacción con los pares. Claro. Y es a través de esa interacción que yo voy a ir también formando una imagen de mí mismo. Claro. ¿Ya? Típicamente en la adolescencia, por ejemplo, se molestan unos a otros y es muy frecuente que las personas, que los jóvenes desarrollen ciertas como visiones de sí mismos
basada un poco en los defectos. Típicamente los adolescentes se molestan por, no sé, por los defectos físicos, por la gordura, por lo que sea. Porque... pero te iba a preguntar algo, que en el fondo que nosotros en la adolescencia, cuando empieza el pensamiento abstracto, nos empezamos a cuestionar lo que los demás piensan, pero en el fondo como que es como que nosotros nunca vamos a saber lo que los demás piensan, o nos empezamos a imaginar eso, pero no lo sabemos. Lo que pasa es que el escenario imaginario es como que en el fondo, al necesitar conocer el impacto de mi imagen social o de lo que otros piensan de mí, es importante para la adaptación social en realidad, ¿no es cierto? Porque ahí aprendo en el fondo las reglas de funcionamiento social, de qué es adecuado, por ejemplo, hacer en un grupo de pares y qué no. Que se reprueba socialmente. Que se reprueba socialmente, exactamente. Entonces, de esa manera las personas creamos esta instancia de pensar, por ejemplo, en cómo nos van a ver los demás. Claro. Si hacemos tal o cual cosa, si nos vestimos de tal o cual manera, ¿cómo nos van a ver los demás? Claro. Y ese escenario imaginario, en realidad yo creo que permanece toda la vida. O sea, de alguna manera tenemos que conservar, para adaptarnos socialmente y culturalmente, tenemos que conservar un cierto sentido del encajar socialmente o no. Claro. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros bueno, yo creo que a lo mejor por eso la adolescencia es un periodo tan difícil para nosotros, porque como que empezamos en el fondo a abstraer lo que yo creo que los demás piensan, pero que no es necesariamente lo que piensan, sino que es como a través de la reprobación social. O sea, yo hago algo y siento una reprobación social de mis pares, de mis otros adolescentes, y en base a eso yo me voy adaptando y voy creando esta imagen de lo que los demás piensan de mí, ¿no? Es como... Sí. Es como... Entonces mi hipótesis es que la ansiedad social tiene sus raíces, o sea, puede tener sus raíces en la adolescencia, en situaciones críticas a lo mejor, y no solo con los pares, sino que también con los adultos importantes. A veces incluso puede tener sus raíces en situaciones traumáticas de la niñez en realidad. Entonces la ansiedad social es algo que se construye a través de la vida. Ajá. ¿Ya? Y que... No es algo que nace de un día para otro. No. Y la adolescencia es un periodo crítico, y por ejemplo, muchas personas, digamos, salen, por ejemplo, del colegio, se gradúan y se van a estudiar a otro lugar, y les cuesta mucho, cuando ya traen esta autoimagen, digamos, desvalorizada de sí mismo, piensan, ¿no es cierto?, como que atribuyen a este pensamiento colectivo de que todos piensan de ellos de cierta manera o van a pensar de ellos de cierta manera, les cuesta mucho el primer año de universidad, por ejemplo, porque ahí cambia el entorno social, cambia el grupo de personas y tienen que en el fondo hacer amistades nuevas con personas que no conocen, y cuando ya traen en el fondo esta dificultad se les hace muy difícil integrarse con los pares. Y muchos pacientes, por ejemplo, congenian en el primer año de universidad o se cambian de carrera pensando que el problema tiene que ver con la universidad o con la carrera que eligieron, y en realidad ha tenido que ver mucho más con el tema de su adaptación al entorno social en base a esta dificultad que ya traen de base. Sí, o sea, me imagino, por lo menos para mí los primeros años de universidad fueron muy difíciles por ese tema que tú cuentas, que en el fondo tienes que, con todos los rollos que uno trae de la adolescencia, de lo que creen los demás de mí, de quién soy yo, de tantas cosas, o sea, como que uno está en el fondo, uno está enfrascado en la adolescencia, en no saber qué pensar de uno no tiene claro quién es y cómo se va a comportar con los demás y qué creen los demás de mí, si yo me comporto de tal o cual manera, y eso está como arraigado a la reprobación social que a veces sentimos en un entorno nuevo o tantas cosas en el fondo. O sea, yo creo que puede ser un periodo muy difícil para todos nosotros. Porque igual el colegio es un ambiente donde, o sea, si por ejemplo alguien ha permanecido siempre en el mismo colegio, ya tiene un grupo de pertenencia, ya se siente familiarizado con sus compañeros de colegio, y aunque tenga este problema de ansiedad social, ya tiene por lo menos un grupo de personas con las que se siente cómodo, con las que ha llegado a sentirse cómodo a través de la vida. Pero no es lo mismo llegar a un ambiente diferente en donde
hay que hacerse de otros amigos y hay que funcionar también en forma diferente. La hay que adaptarse socialmente. Claro, la universidad es un ambiente competitivo en donde ya no existe ese grupo cohesionado de personas que se juntan siempre, que tienen su rutina y digamos, sus actividades en común, sino que es un mundo diferente. Que es con las personas que uno creció también en el colegio, uno creció con esas personas. Exacto. Entonces se hace difícil. Se hace muy difícil. Me voy a cortar hasta acá, así como una ansiedad social.